Bien. Bueno, ya empezó a grabar, así que damos comienzo, digamos, oficialmente al curso. Como les comenté antes, la idea primero es hacer una introducción de la forma general de trabajo y de lo que vamos a ver un poco en la materia, y después ya empezar con la unidad 1, ¿sí? De todos modos, yo como estoy en modo presentación, por ahí me resulta medio difícil ver los chats simultáneamente, pero pueden activar el micrófono durante la clase si hay alguna duda o hay algo que no queda claro, y con confianza, digamos, preguntarme o pedirme, digamos, y vamos repitiendo, ¿sí? La idea es que, a pesar de ser clases virtuales, bueno, sean lo más interactivas posibles, así que en ese sentido siéntanse con la tranquilidad de hacer todas las consultas que consideren, ¿sí? No hay problema en que activen el micrófono, porque si me escriben por el chat es más difícil que yo los vaya viendo, ¿sí? Bien. Bueno, en términos generales, para contarles, bueno, voy a estar a cargo de los teóricos, yo, que soy Mariana González, y la profesora Cassini. En principio, ustedes habrán visto en el cronograma que ya está disponible en el aula virtual, que son 5 semanas de cursado. En la semana 1 y 3 voy a estar yo dando los teóricos, y la profesora Cassini en las semanas 2 y 4, y la semana 5, que quedan 2 unidades, la unidad 8 y la unidad 9, ya nos vamos a dividir, hay una unidad cada una, todavía no hemos definido, y ya les vamos a avisar, esa semana 5 daríamos una clase cada una. Y la profesora auxiliar es María Inés Ahumada, que ella va a estar durante todas las semanas, digamos, a cargo de las clases prácticas. Bueno, en principio ustedes saben que la facultad había pensado en una metodología que fuera presencial y virtual, pero después, bueno, con la situación sanitaria de diciembre se decidió pasar completamente a una metodología virtual, o sea que las clases van a ser enteramente virtuales, y en principio creemos que los parciales también. Todavía no nos han confirmado de la facultad si los parciales van a ser podemos tomarlos presenciales en la facultad o no, así que eso se los vamos a confirmar, pero las clases sí. Entonces, teóricos vamos a tener los lunes y miércoles de 9 a 12, los prácticos los van a tener los jueves de 9 a 13 horas, y después los viernes vamos a tener como una especie de clases de repaso y de consulta, según cómo vayamos, digamos, durante la semana. Esas clases del viernes se van a tomar para completar temas que a lo mejor no hemos podido terminar durante la semana, o para hacer aplicaciones prácticas, digamos, más integradoras en el caso de la parte práctica, y van a ser los viernes teórico de 9 a 11 y los prácticos de 11 a 13, ¿sí? De todos modos, además de estas clases, digamos, sincrónicas, tienen otros tipos de recursos disponibles en el aula. Hay videos sobre contenidos teóricos y prácticos que se han desarrollado, digamos, para el dictado virtual. Van a tener autoevaluaciones disponibles, están los foros de consulta, hay algún material adicional, digamos, para el estudio de cada una de las unidades, o sea que, digamos, más allá de las clases sincrónicas, también está bueno que revisen este material que nosotros ponemos a disposición a través del aula, porque lógicamente eso les va a permitir complementar, digamos, el estudio, ¿sí? Teniendo en cuenta que, como les decía al principio, no es un cursado habitual en un semestre, digamos, sino un cursado mucho más comprimido, ajustado, rápido, con lo cual, digamos, bueno, estos recursos cobran importancia porque lógicamente les van a ayudar a complementar todo lo que desarrollemos durante los encuentros, ¿sí? Teóricos y prácticos. Bien, bueno, para regularizar la materia, como en el curso habitual, vamos a tener 2 parciales que, como les decía, dependerá la modalidad de lo que nos informe la facultad en las próximas semanas, digamos, en cuanto a posibilidad de tomarlo en forma presencial en los gabinetes de la facultad, y si no, lo tomaremos en forma virtual a través del aula, ¿sí?
que tienen que estar aprobados con un mínimo de 4, ¿sí? Solo se puede recuperar uno de ellos por ausencia o aplazo, y la materia tiene un régimen de promoción indirecta que se logra sacando mínimo de 6 en cada uno de los parciales y promedio de 7, ¿sí? O sea, promedio de 7 con ninguna nota menor a 6. Esta promoción, como está reglamentado, dura en las 2 primeras épocas posteriores al dictado, y como van a ver, aquellos alumnos que accedan a esta promoción indirecta tienen un examen diferente, donde se evalúa fundamentalmente la parte teórica de la materia y la parte práctica solamente de las unidades que no entran a los parciales, que son la 8 y la 9, creo, ¿sí? El resto solamente teórico. Bueno, las fechas de los parciales. El primer parcial va a ser el martes 15 de febrero a las 9 horas, y a este parcial van a entrar las unidades que desarrollemos en la primera y en la segunda semana, que son las unidades 1, 2, 3 y 4 de la materia, ¿sí? El programa también lo tienen disponible en el aula virtual, el programa actualizado de la materia, de manera que lo pueden descargar y consultar el contenido, digamos, de cada una de estas unidades. El segundo parcial va a ser el 1 de marzo, también a las 9. Ahí entran las unidades 5, 6 y 7. Y el recuperatorio el lunes 7 de marzo a las 9 horas, ¿sí? En el recuperatorio entran las mismas unidades del parcial que hayan estado ausentes o que hayan reprobado, ¿sí? La modalidad, bueno, en principio, si se mantiene las condiciones de virtualidad, sería en la plataforma Moodle con navegador seguro, y en el caso que nos autorizaran en la facultad y consideramos los gabinetes, bueno, podría ser presencial en los gabinetes de la facultad, ¿sí? Eso les vamos a informar apenas tengamos novedades. Profe, Sí. entonces los martes no tendríamos clases, solamente rendiríamos. Claro, solamente estos 2 martes y bueno, el lunes el recuperatorio. Sí, creo que en un principio les habían informado, habían pensado que las clases fueran, creo que De eran lunes a martes y jueves. jueves, claro. De lunes Pero a jueves no después habían sí dicho las lo clases. modificamos. Sí, van a quedar lunes, miércoles, jueves el práctico y viernes el teórico práctico, ¿sí? Integrador. Bien, gracias. Bueno, en el caso de los regulares, el examen final es teórico-práctico, ¿sí? Van a tener distintos tipos de ejercicios, análisis de caso, análisis de salidas de software, ¿sí? Aplicaciones teórico-prácticas, ¿sí? El examen en general está dividido en 2 partes, una parte teórica y una parte práctica, y deben aprobar las 2 partes, ¿sí? Y los promocionados, como yo les decía, tienen un examen un poco diferente, que en general consta de preguntas teóricas sobre las unidades y práctico únicamente de las unidades 8 y 9, que son las que no se evalúan en los parciales, ¿sí? Tienen que tener para probar, como fija la ordenanza de la facultad, 50 puntos mínimo, pero con los recaudos de que un tema completo en blanco con 0 puntos implica aplazo, y además esta restricción de que, como el examen consta de 2 partes, en el caso de los regulares, tienen que estar aprobadas las 2 partes con el 50% para que, mínimo, digamos, para que esté aprobado el examen completo. Bueno, la recomendación en general es un poco la que ustedes ya saben, y porque no es la primera materia aplicada, digamos, que ustedes desarrollan, ya han tenido estadística 1, o sea que saben que, bueno, estas materias teórico-prácticas en general implican no solo el aprendizaje de los contenidos teóricos, sino también después poder aplicarlo eso a la resolución de problemas, o sea que eso es fundamental. En esta materia vamos a trabajar más con el software InfoStat, que ustedes ya lo habrán visto
en estadística 1, ¿sí? En esta materia es mucho más necesario el software porque los procesamientos, los cálculos manuales, digamos, que implican las técnicas de inferencia que vamos a ver en esta materia, en general son mucho más complejos que en estadística 1. Les pido por favor que silencien el micrófono todos porque somos muchos y si no se genera ruido. Entonces, en esta materia es muy necesaria la aplicación de software porque si no el desarrollo humano, digamos, de algunas técnicas llevaría mucho tiempo y no tiene sentido, con lo cual es muy importante que ustedes estén familiarizados con la interpretación de las salidas y también con que puedan ustedes generar procesamientos propios a partir del software, ¿sí? En general, salvo que podamos tomar en gabinete, digamos, no les vamos a poder evaluar que ustedes procesen, digamos, en el software, pero sí en los parciales con seguridad tendrán salidas del software InfoStat para que ustedes analicen, ¿sí? De manera que es importante que se lo descarguen, si no lo tienen descargado ya de Estadística 1. Ustedes saben que InfoStat tiene una versión estudiantil gratuita que se puede descargar y que sirve, digamos, para hacer todos los procesamientos que necesitamos en esta materia. Nosotros en las clases les vamos a ir mostrando, digamos, algunos procesamientos, lógicamente, con el software, y también María Inés en los prácticos les mostrará en términos generales, digamos, cómo realizar estos procesamientos en InfoStat, pero también es importante que ustedes, digamos, vayan investigando, ¿sí? InfoStat es un software muy amigable porque tiene, digamos, no hay que programar, tiene menú predeterminado y está en castellano, de manera que uno, digamos, tiene que entrar y es bastante intuitivo, digamos, para ir haciendo los cálculos y demás. También tiene un manual en PDF que lo pueden descargar e ir consultando cómo realizar los distintos procesamientos. Tiene un manual muy lindo con ejemplos y demás, o sea que no deberían tener dificultad entre lo que nosotros les vamos a ir dando en las clases, más este material para poder realizar los procesamientos propios en el software, ¿sí? Además de lo que les decía antes, bueno, participar de las clases, si bien las clases van a estar grabadas y después van a estar disponibles en el aula virtual para que ustedes la revisen, es importante si ustedes pueden participar en forma sincrónica para que puedan ir sacándose las dudas a medida que avanzamos, que participen también en los foros de consulta que tenemos habilitados para cada una de las unidades, separados en consultas teóricas y consultas prácticas, de manera que ustedes puedan sacarse todas las dudas que surjan a medida que vayan avanzando en el estudio, ¿sí? Realizar las actividades que vayamos proponiendo, por ejemplo, las actividades de autoevaluación que vamos a ir agregando previas a los parciales, porque lógicamente eso también contribuye a que ustedes evalúen cómo están preparados, digamos, para rendir el parcial de la materia, cómo van avanzando en el proceso de aprendizaje, ¿sí? Y lógicamente, bueno, estar atento a todo lo que publiquemos en el aula virtual, porque el aula va a ser nuestra forma de comunicación, ¿sí? Más allá de las clases, cualquier novedad, digamos, que nosotros debamos comunicar, lo vamos a hacer a través del aula virtual, así que es importante que ingresen al aula virtual si todavía no lo han hecho, que revisen cada una de las secciones del aula virtual, cómo está organizada. Hemos cargado toda esta información, o sea, esto que yo les estoy mostrando, el programa, como les decía antes, de la materia. Todo está disponible, digamos, en el aula virtual, de manera que, bueno, está bueno que ustedes hagan una revisión del aula y vean en términos generales cómo está organizada, qué materiales les hemos ido subiendo, ¿sí? Por ahora hemos habilitado solamente las solapas de la unidad 1 y 2, que son las que vamos a trabajar esta semana, pero progresivamente les vamos a ir habilitando el resto de las unidades.
Ahí está disponible, digamos, el material teórico que vamos a utilizar, que es el material, el apunte que se utiliza en distancia, ¿sí? Que en general todas las divisiones presenciales trabajan con ese material, que tiene desarrollos teóricos y tiene también ejercitación práctica, ¿sí? Eso está cargado en el aula y después también todas el PowerPoint que vayamos utilizando con las profesoras, también lo vamos a cargar. Si hay algún material extra sobre manejo de software o desarrollo de algún tema que nos parece importante complementar, también va a estar disponible en el aula, ¿sí? Bueno, un poco el objetivo general de esta materia es continuar, digamos, con aquellos conceptos que ustedes han incorporado en Estadística 1 y aplicarlos a toda la parte de inferencia estadística. Ustedes habrán visto en Estadística 1 que hay dos ramas generales de la estadística, la descriptiva, que es un poco la que se trabaja en las primeras unidades de Estadística 1. En Estadística 1 también se presentan los conceptos generales de probabilidad, de variable aleatoria. Bueno, todos esos conceptos son fundamentales para empezar a trabajar con estas técnicas de inferencia estadística que vamos a desarrollar en esta materia, que se ocupan fundamentalmente de extender las conclusiones de una muestra a toda la población bajo estudio, ¿sí? Lógicamente que vamos a tratar de hacerlo de una manera fundamentalmente aplicada, ¿sí? A problemas, a casos reales, de manera que ustedes puedan relacionar los contenidos teóricos con la posible aplicación en la práctica, digamos, de esas metodologías. Esta materia es mucho más aplicable que a lo mejor Estadística 1, pero se basa lógicamente en todos los conceptos que ustedes han trabajado en Estadística 1, de manera que, bueno, si por ahí hace mucho que le han visto Estadística 1 o tienen un poco flojo, digamos, algunos conceptos, van a tener que repasar porque esta materia ya presupone, digamos, que ustedes manejan todos esos conceptos básicos presentados en la materia anterior, ¿sí? Bien, en esta materia, así en términos muy generales, para contarles cómo está estructurada, y como yo les decía antes, vamos a ver fundamentalmente técnicas de inferencia estadística. Para eso, en la unidad 1 vamos a presentar tres distribuciones que se derivan de la distribución normal, que ustedes trabajaron en Estadística 1, que son las distribuciones T, chi cuadrado y F, que después las vamos a aplicar durante todo el desarrollo de la materia, o sea que esta unidad 1 es un poco introductoria, instrumental, digamos, porque en realidad no tiene aplicaciones concretas, pero sí después van a ver que en todas las unidades siguientes vamos a utilizar alguna de estas tres distribuciones que presentamos en esta unidad, ¿sí? Entonces vamos a ver el manejo de estas tres distribuciones a través del cálculo de probabilidades con InfoStat y con la aplicación que a lo mejor algunos de ustedes también han usado en Estadística 1, que es la Probability Distribution, ¿sí? Que la pueden bajar en la computadora y también en el celular, ¿sí? Seguramente en el examen, en parcial, si tienen que usar algunas de estas distribuciones, tendrán disponibles, digamos, las salidas, porque lógicamente no pueden estar con el celular, pero van a tener algunas de las salidas o de InfoStat o de esta aplicación para que ustedes la utilicen en el cálculo de probabilidades, ¿sí? Como les decía, esto nos va a permitir introducirnos en la unidad número 2, que está vinculada con la estimación de parámetros, y en ese sentido vamos a ver dos tipos de estimación en la unidad 2, la estimación puntual y la estimación por intervalos, lógicamente trabajando con los datos de una muestra, ¿sí? En inferencia estadística siempre se trabaja con datos muestrales para inferir sobre parámetros poblacionales. Entonces, en la unidad 3 vamos a presentar distintos métodos para tomar esas muestras,
¿sí? ¿Qué características tiene que tener la muestra en función de determinadas características de la población para que esa muestra, que en estadística 1 decíamos que debería ser representativa de la población, cumpla, digamos, con esa condición? Como les decía, esto nos va a permitir realizar estimaciones puntuales por intervalo, calcular el tamaño de muestra necesario según el estudio que yo quiera realizar y determinadas características de la población, y todo esto lo vamos a desarrollar en la unidad número 2, ¿sí? Vinculado con la unidad 6 de estadística 1 que ustedes vieron, donde se trabajaron las distribuciones en el muestreo de la media muestral y de la proporción muestral, vieron el teorema central del límite, vieron qué características tenía la distribución, por ejemplo, de la media muestral, según la población de la cual se tomaron los datos fuera o no normal, qué condiciones se podían aplicar para que la proporción muestral tuviera distribución normal. Bueno, todos esos contenidos que están trabajados en la unidad 6 son también el enlace para trabajar, digamos, con la unidad número 2, que sería la primera concreta de aplicaciones de esta materia, ¿sí? Por eso es fundamental, les decía yo, el manejo de los conceptos de estadística 1, sobre todo de la unidad 6, que es clave para realizar el enlace con la materia de estadística 2, ¿sí? Bueno, en la unidad 4 vamos a presentar otras técnicas de estimación, además de la estimación puntual y por intervalos, que son las pruebas de hipótesis que vamos a utilizar a lo largo de toda la materia y que son muy utilizadas, digamos, en la práctica. Vamos a ver diferentes casos de prueba de hipótesis en la unidad 4 para una población, y en la unidad 5 lo vamos a extender a 2 o más poblaciones bajo estudio, ¿sí? Bueno, acá vamos a ver también todos los conceptos vinculados con los errores que pueden cometerse en estas técnicas de inferencia estadística, la potencia del test y demás. Y ya como aplicaciones concretas de la materia tenemos la unidad 6, donde se presentan lo que se llaman pruebas no paramétricas de prueba de hipótesis, cuando no se cumplen, ya van a ver ustedes, determinadas condiciones para aplicar las pruebas que vamos a ver en la unidad 4 o 5, se trabaja con estas pruebas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el tamaño de muestra no es suficientemente grande, bueno, se recurre a estas pruebas no paramétricas que tienen supuestos menos restrictivos que las pruebas paramétricas, ¿sí? Que también tienen mucha aplicación en la práctica. En este sentido, hay muchas pruebas en la unidad 6. Vamos a trabajar fundamentalmente con las pruebas chi cuadrado, de independencia, de onda de ajuste, de homogeneidad. Vamos a ver algunas pruebas de normalidad, como la prueba de Kolmogorov, la de Shapiro-Wilks, que son muy útiles para verificar supuestos en las pruebas paramétricas, como el supuesto de normalidad, ¿sí? La unidad 7 vamos a ver todo lo que es análisis de regresión y correlación de dos variables numéricas. Algo de correlación ustedes habrán visto en estadística 1, a través del cálculo de la covarianza y del coeficiente de correlación. Bueno, esta unidad profundiza, digamos, ese análisis de la relación entre dos variables numéricas a través de lo que se llama el análisis de regresión, donde uno plantea ya un modelo matemático que vincula esas dos variables numéricas, o bien vincula una variable numérica con varias variables que pueden ser numéricas o no, en el caso de la regresión múltiple, ¿sí? Esta unidad es muy interesante, también tiene muchísima aplicación en la práctica. En la unidad 8 vamos a plantear algunos conceptos básicos vinculados al análisis de series temporales, o sea, cuando tenemos una variable analizada a lo largo del tiempo. Esto es muy útil, sobre todo en series económicas, ¿sí? Donde uno analiza cómo ha cambiado una variable a lo largo del tiempo, que puede estar medido, ya vamos a ver, en años, en trimestres, en meses, según la información que se tenga
disponible, ¿sí? Y en la unidad 9 vamos a ver algunos conceptos básicos de control estadístico de calidad, que es una aplicación, digamos, muy concreta de la estadística a la industria, sobre todo, para el control de los procesos con aplicaciones, digamos, estadísticas. ¿Sí? Tanto en el caso de la unidad 8 como en el caso de la unidad 9, los conceptos que se dan son muy introductorios, digamos. Nosotros solo en la unidad 8 vamos a ver el análisis clásico de series de tiempo, aquellos que después les interese profundizar, hay modelos mucho más avanzados de serie de tiempo, estos se desarrollan más en la carrera de economía, digamos que en general los economistas cuentan con series de distintos indicadores económicos a lo largo del tiempo y les resulta bastante necesario, digamos, analizarlo, pero con modelos mucho más avanzados que los que vamos a ver nosotros. Nosotros solo vamos a plantear modelos introductorios y lo mismo con el control estadístico de calidad, solo vamos a ver una introducción en la última unidad, pero digamos, hay libros completos que se dedican al análisis de control estadístico de procesos, pero bueno, es una introducción como para aquellos que después les interesen o lo necesiten, tengan, digamos, la base para profundizar, digamos, si es que les resulta necesario, ¿sí? Bien, bueno, esto sería en términos generales, digamos, la introducción. No sé si hay alguna duda, algo que me quieran preguntar antes de comenzar con la unidad. No hay nada? ¿Quedó todo claro? Profe, Sí, quería consultar si todas las clases se van a estar subiendo al aula virtual. sí, las clases están siendo grabadas y después las vamos a subir al aula virtual, ¿sí? De todos modos, yo les comentaba que es importante, en la medida que puedan, que traten de participar en forma sincrónica para poder plantear las dudas que vayan surgiendo, digamos, a medida que nosotros vamos avanzando en la materia y para que puedan, digamos, participar de las clases. No es lo mismo después ver el video, ¿no? De la clase que participar digamos, en forma sincrónica, ¿sí? Por ahí, bueno, lógicamente para aquellos que se les complique por el horario o lo que sea, bueno, va a estar disponible el video, digamos, en el aula, pero en principio la idea es que ustedes puedan participar de las clases, si bien no son obligatorias, como sucede con las clases presenciales, sí está bueno que estén presentes, sobre todo las clases de los viernes que vamos a hacer eh, actividades, digamos, más de integración, más participativas, también en los prácticos, porque la idea, digamos, es que ustedes vayan interactuando y vayan sacando las dudas, ¿sí? Bien, ¿alguna otra consulta, algo más que me quieran preguntar de esta parte, digamos, como general, antes de que comencemos con la unidad? Sí, les vuelvo a recordar también, porque recién admití a alguien que no estaba con el usuario @UNC, que por favor, cuando se conecten a las clases, tanto prácticas como teóricas, bueno, lo hagan desde ese usuario, de manera que el ingreso, digamos, sea sin admisión por parte del docente, porque una vez que nosotros ya ponemos la pantalla, digamos, en la presentación, es más difícil que podamos estar admitiendo, digamos, a aquellos que ingresan con algún usuario que no sea el oficial, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra duda mientras voy compartiendo la clase de la unidad 1? Bien. Bueno, ahora veo que está conectada también Inés Ahumada. Inés, no sé si vos te querés presentar para habilitar la... Hola, buen día, ¿cómo les va? Sí, no quería interrumpir, Mariana, solo quería Sí, pasar está un bien. ratito No, por el no. aula como para, bueno, Bueno, desearles que tengan un buen comienzo, que sigan el ritmo, que es muy intenso el cursado, y que, bueno, nos estaremos viendo el jueves en el práctico. Me quedo un ratito en el chat para ayudar con eso.
Bien, bueno, dale, gracias. Saludos. Bueno, sí, un poco también lo que yo les decía, ¿no? El ritmo es muy intenso y es una materia además donde están muy vinculadas las unidades entre sí, entonces, bueno, como pasa en estadística uno es difícil ir avanzando en una unidad si uno no trabajó bien la unidad anterior, así que no se dejen estar porque tengan en cuenta que tenemos 2 semanas de clase y que después ya viene el martes siguiente, ya viene el parcial, ¿sí? Así que, bueno, el ritmo, como les dijo Marina, es muy intenso, ¿sí? En una materia que además, digamos, exige, como todas las materias prácticas, bueno, esto, no solo leer, entender el tema, sino después sentarse a hacer los ejercicios, que ahí es normalmente donde uno tiene más dudas, donde van surgiendo las dificultades. A veces uno lee el teórico y le parece que entiende, pero después al momento de hacer los ejercicios es donde van surgiendo los problemas. Entonces también está bueno que vayan consultando en el foro a medida que van avanzando en el estudio, porque siempre para nosotros es más fácil ir respondiendo a las consultas gradualmente, ¿sí? A veces pasa que nadie pregunta en el foro, digamos, durante varios días, y después, bueno, a lo mejor un día o dos antes del parcial hay un montón de consultas en el foro, que es lógico porque están profundizando el estudio, pero bueno, lógicamente se hace más difícil mantener el ritmo de respuesta. Si bien vamos a estar atentos en todo momento al aula virtual, y vamos a intensificar, digamos, la atención de los foros en los días previos a los parciales. Si ustedes van preguntando con tiempo, a medida que van estudiando, bueno, también está bueno porque nos da tiempo nosotros para ir respondiendo con tranquilidad. Y en este sentido también, para los foros, digamos, bueno, ser ordenados para consultar, ¿sí? O sea, consultar en el foro que corresponde, ¿sí? Como yo les dije, hay un foro general que es para consultas generales, consultas de tipo más bien administrativas, digamos que no tienen que ver con contenidos de la unidad. Y después en la solapa de cada unidad hay un foro que está dividido en consultas teóricas y consultas prácticas, ¿sí? Entonces, cuando voy a hacer la consulta en el foro, fijarme que sea en el foro que corresponde, porque eso ayuda a ordenar, digamos, no solo la respuesta, sino también el estudio del resto de los compañeros, que la pregunta esté colocada en el foro que corresponde, ¿sí? Que esté clara, digamos, si es, por ejemplo, un ejercicio de la guía sobre el que tienen consulta o dificultad, por favor que indiquen bien el número de ejercicio, la página, si el ejercicio tiene varios incisos, sobre qué incisos puntuales tienen dificultades, ¿sí? Todo eso ayuda a que la respuesta, digamos, por parte de nosotros sea mucho más rápida, porque si no logramos identificar cuál es la consulta, o cuál es el ejercicio, cuál es el tema sobre el que tienen dudas, bueno, eso obliga a nosotros a preguntarles a ustedes, hasta que ustedes contestan, todo eso, digamos, demora el proceso de respuesta. Entonces, cuanto más claros sean, mejor, ¿sí? Si es un ejercicio y se trabaron en alguna parte, pueden subir, digamos, una foto del ejercicio hasta donde pudieron resolver, o si no les da el mismo resultado que la guía, suban su respuesta para que nosotros podamos revisar dónde está el problema. A veces es mucho más fácil revisarlo y detectar e indicarles dónde está el problema, ¿sí? Tratamos de no subir soluciones, o sea que, digamos, la consulta en el foro no debería ser, necesito el desarrollo de tal ejercicio, ¿sí? Para eso están las clases, digamos, y demás. La idea es que ustedes traten de resolverlo y si se traban en algún punto o no llegan al resultado, bueno, que suban el desarrollo que ustedes han hecho para que nosotros podamos ayudarlos a partir de ahí o detectar dónde está el problema. Y por otro lado, que recuerden también que los foros son un espacio de interacción también entre ustedes, o sea que pueden ustedes ayudar a algún compañero si es que él planteó la duda y yo ya lo tengo resuelto el ejercicio, sé cuál es el problema. Bueno, ustedes también pueden participar en el foro, no es que exclusivamente vamos a responder los docentes, sino que pueden también interactuar entre ustedes.
digamos, después nosotros realizaremos una intervención para determinar si lo que han dicho algún compañero es o no correcto, o lo que sea, o completar la respuesta del compañero, pero siéntanse libres también de interactuar ustedes en los foros o plantear la opinión o darle una ayuda a un compañero que lo necesite, ¿sí? Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar con la unidad 1 de la materia, que como yo les comentaba antes en esta introducción general, va a plantear 3 distribuciones derivadas de la distribución normal que vamos a utilizar a lo largo de todo el desarrollo de la materia. Para eso, Profe, digamos, sí, disculpe que la interrumpa. Quería consultar, porque entré un poquito tarde a la videollamada, no sé si habrá dicho al principio, si la bibliografía que utilizamos es, el libro es a distancia, creo que sí, se llama. la bibliografía básica sí es el libro de distancia que está disponible en PDF en el aula virtual. Y bueno, si necesitaran ampliar algún tema o consultar o lo que sea, hay en el programa, que también está disponible en el aula, hay bibliografía adicional, digamos, de consulta, otros libros, digamos, que ustedes pueden consultar. La bibliografía básica es el libro de distancia, que es el que usa la mayoría de las divisiones también presenciales y que está disponible en el aula virtual, ¿sí? Claro, por eso le Mariana, pregunto, Sí, sí. porque, ah, No, digo, aclaro que además en la biblioteca desde hace un tiempo se pueden pedir libros prestados virtualmente, te los dejan descargar como en PDF, los puedes mirar, creo que te los prestan por 5 días, una semana, y entre ellos hay libros que son de nuestra materia. O sea que no hace falta ni si quieren consultar bibliografía adicional, pueden pedir prestado virtual también en la biblioteca. claro, pero yo pregunto porque tengo libros del año pasado, porque yo cursé el año pasado Estadística 2 con el profe Zaino, y ya lo tengo impreso la bibliografía, y quería consultar si había algún cambio o algo para no, respecto ver del eso. año pasado, no hay ningún cambio. Ah, Es bueno, listo, el mismo entonces, material. gracias. Bien. Bueno, entonces, para introducirnos, digamos, en la unidad 1, yo primero les voy a hacer como un pequeño repaso muy ajustado de algunos conceptos básicos de estadística 1, pero como les dije, cada uno sabe, digamos, en qué punto de partida está respecto de la materia anterior, entonces, bueno, aquellos que les parezca necesario, hagan una revisión de estadística 1 para que puedan avanzar, digamos, bien con esta materia. Ustedes saben que en general, cuando uno encara, digamos, un análisis estadístico, lo primero que debe hacer es definir cuál es la población, digamos, bajo estudio, la población con la que va a trabajar, que es el conjunto de todos los individuos bajo análisis, ¿sí? Luego determina si va a trabajar con toda la población o con una muestra de esa población. Ustedes saben que la muestra es una parte de la población que se selecciona para el análisis, que como dijimos en Estadística 1, debía cumplir con las condiciones de ser suficientemente representativa de la población, en el sentido de reproducir en un nivel más pequeño aquellas características que tiene la población. Esa condición es necesaria, digamos, además de que, como ya vamos a ver, que la muestra sea tomada en forma aleatoria o al azar, son condiciones necesarias para que después podamos aplicar las técnicas de inferencia estadística, o sea, para que podamos extender las conclusiones de la muestra a toda la población. Una vez que he definido, digamos, la población y la muestra con la que voy a trabajar, tengo que identificar cuáles son las características de interés, que es lo que denominamos variables en estadística 1, que son aquellas características que lógicamente van a variar de una unidad estadística a otra, ¿sí? Ustedes habrán visto en estadística 1 también la clasificación de estas variables en numéricas o cualitativas, y dentro de las numéricas en discretas o continuas, y en función de eso, de esa clasificación, también los análisis que se podían realizar sobre cada uno, ¿sí? Recordemos también que
habíamos planteado en la unidad 6 de estadística 1 la diferencia entre parámetros y estimadores, en el sentido de que íbamos a llamar parámetros a aquellas medidas que eran calculadas con todos los datos de la población y estimadores a aquellas medidas calculadas en base a los datos de la muestra, ¿sí? Estos son algunos conceptos básicos que presentamos como para ir repasando y recordando un poco algunas cuestiones fundamentales. ¿Qué vimos también en la unidad 6 de estadística 1? Que si a partir de una población con determinados parámetros, uno selecciona N unidades de esa población con reemplazo o con reposición, podemos obtener lo que se denomina una muestra aleatoria simple. Yo les decía que el hecho de que la muestra sea aleatoria es una condición necesaria para poder extender después las conclusiones a toda la población. Y ya vamos a ver después en la unidad 3 distintos tipos de muestreos, como yo les comentaba, o sea, distintas formas para seleccionar estas N unidades de manera que cumplan con esa condición de ser representativa de la población, ¿sí? O sea que una muestra aleatoria simple va a ser una sucesión de n variables aleatorias independientes con la misma distribución, es decir, que todas van a tener la misma distribución de cuantía, si la variable es discreta, o de densidad, si la variable es continua, y esa distribución no es otra que la distribución que tiene la variable en la población de la cual se toma la muestra, ¿sí? Y esto en términos, digamos, simbólicos. Sí, esta materia tiene menos demostraciones, ahora que veo esto, tiene menos demostraciones que estadística 1, digamos, es más bien una materia aplicada. Sí vamos a tener algún desarrollo más teórico cuando veamos los estimadores máximo verosímiles, por ahí eso resulta un poquito más parecido, digamos, a una demostración, pero en general no tiene demostraciones como las que ustedes habrán visto en estadística 1, ¿sí? Bien. Bueno, también vieron ustedes en estadística 1 que dependiendo del tipo de variable, como decíamos antes, se pueden calcular distintas medidas. En el caso de variables cuantitativas o numéricas, se puede calcular la media y la varianza, que si son calculadas con los datos de toda la población, se denominan, como decíamos antes, parámetros. En el caso de la media se va a simbolizar por mu, y en el caso de la varianza por sigma cuadrado a la media y la varianza de la población, ¿sí? Los parámetros poblacionales. Y estas mismas medidas calculadas en base a los datos de la muestra, en general la media muestral se simboliza como X barra y la varianza como S cuadrado, para indicar que hacen referencia, digamos, a estadísticos muestrales. En el caso de variables cualitativas, donde teníamos categorías para la variable y no está expresada, digamos, a través de números, o sea, no surge ni de un proceso de conteo ni de medición, lo que se puede calcular es la proporción de lo que denominábamos éxito, o sea, la proporción relacionada con una característica de interés, y en ese sentido, en general, cuando se habla de la proporción poblacional, se la simboliza con P, y cuando se habla de la proporción muestral, con P sombrerito, ¿sí? Para indicar que hace referencia a la proporción calculada con datos de la muestra. Todos estos estadísticos son, como ustedes vieron en la unidad 6 de estadística 1, variables aleatorias, en el sentido de que pueden asumir distintos valores, lógicamente dependiendo de la muestra que se tome, ¿sí? Y cada uno de esos valores va a tener asociada una probabilidad, ¿sí? Eso es lo que denominábamos variable aleatoria. Una variable aleatoria era una variable que asume distintos valores y cada valor tiene asociada una determinada probabilidad de ocurrencia, lo que define, digamos, su distribución de probabilidad. Bueno, estos estadísticos, lógicamente, son variables aleatorias porque cumplen con estas características.
si yo tomo una muestra particular de estudiantes, seguramente la media de la edad me va a dar un valor distinto que si tomo otra muestra distinta, al azar, ¿sí? Es muy difícil que coincidan los valores de la media muestral si yo he tomado dos muestras diferentes. Pero lógicamente algunos valores de la media muestral van a tener una probabilidad diferente o más alta de ocurrir que otros valores, ¿sí? Y eso es lo que define, digamos, su distribución de probabilidad. Esto, digamos, lo pueden repasar de la unidad 6 de estadística 1, donde tienen, digamos, seguramente ejercicios donde se toman todas las muestras posibles de un determinado tamaño a partir de una población y se deriva, digamos, la distribución de estos estadísticos. Bueno, esto un poco lo que les comentaba. Bueno, ustedes saben que la media muestral, digamos, dentro de los estadísticos, es un estadístico de mucho interés, que si tenemos una muestra aleatoria extraída de cualquier población con media mu y varianza sigma cuadrado, entonces la media muestral va a tener esperanza igual a la media poblacional y varianza igual a la varianza de la población dividido el tamaño de la muestra, ¿sí? Esto, como yo les decía, pueden derivarlo de algún ejercicio práctico, como está desarrollado en Estadística 1, o también se puede demostrar, digamos, en forma analítica, partiendo del concepto de esperanza y varianza de la media muestral. Es una demostración, como ustedes verán, bastante sencillita, donde, digamos, se llega a la misma conclusión. La esperanza de la media muestral es igual a mu, y la varianza de la media muestral es igual a la varianza de la población dividido el tamaño de muestra, ¿sí? Entonces, en función de eso, podríamos preguntarnos, digamos, qué efecto o qué consecuencias tiene sobre la dispersión o la variabilidad de la media muestral, por ejemplo, un cambio en la media poblacional. ¿Qué les parece? Un cambio en la media poblacional, el mu, ¿tiene algún efecto sobre la variabilidad de la media muestral? A ver. Sí, José, para mí A sí. ver, ¿qué totalmente. efecto? Y No, ahora no van a tiene. ser distintas No tiene. todas las de la muestra, ¿puede ser? ¿Cómo? Todas las medias muestrales que yo pueda sacar van a ser distintas. Si es Sí, diferente, está bien, digamos, pero si el cambia la tamaño. media poblacional sobre la variabilidad de la media muestral, ¿tiene algún efecto? No, Un no cambio de tiene. mu, no. ¿Sí? Fíjense acá que la varianza de la media muestral, ¿de qué depende? De la varianza de la población y del tamaño de muestra, ¿sí? ¿Qué pasa si yo aumento, por ejemplo, el tamaño de muestra? ¿Qué pasa con la variabilidad de la media muestra? ¿La aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye. Disminuye porque el tamaño de muestra está en el denominador, o sea que esto me está diciendo que una muestra más grande implicaría una menor variabilidad de la media muestral, o sea, en términos generales que la media muestral va a estar un poco más cerca de la media poblacional, ¿sí? Lo mismo, el tamaño de muestra yo lo puedo modificar, eso vamos a ver, digamos, cuando avancemos en la unidad número 2, que yo puedo calcular el tamaño de muestra óptimo que debo tomar para un conjunto de datos y que el tamaño de muestra en general, el n, es un factor que maneja el investigador o la persona, digamos, que está desarrollando el estudio en función de distintos factores, ¿sí? Del error que quiere cometer al realizar la estimación, del nivel de confianza, ya vamos a ver que también está relacionado con la precisión de las estimaciones, y también muchas veces en la determinación del tamaño de muestra de este n se tienen en cuenta, digamos, factores económicos, porque dependiendo de cómo se tome la muestra, a veces una muestra de mayor tamaño implica también mayores costos, o sea que este término, digamos, de la varianza de la media muestral puede ser manejado por el investigador. Otro factor que afecta, digamos, la varianza de la media muestral es la variabilidad de la población, expresada a través de sigma cuadrado. Por ejemplo, si aumenta la varianza de la población, o sea, aumenta el sigma cuadrado, ¿qué va a pasar con la varianza de la media muestral? Aumenta. Va a ser más chica. Aumenta.
aumenta también, Ah, o sea, perdón, va aumenta. en el mismo sentido, ¿sí? Porque está en el numerador. O sea, si aumenta la varianza de la población, aumenta también la varianza de la media muestral. Si disminuye, disminuye, ¿sí? Con el N, en cambio, la relación es inversa. Si aumenta el tamaño de muestra, disminuye la variabilidad de la media muestral y al revés. Si disminuye el tamaño de muestra, aumenta la variabilidad, ¿sí? Porque el N se encuentra en el denominador, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda? No, profe. Bien. Bueno, de la misma manera, un poco analíticamente, se puede demostrar que la esperanza de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional, ¿sí? O sea que si yo tomo todas las muestras posibles de un determinado tamaño, calculo la proporción a partir de alguna variable cualitativa y luego calculo la esperanza de esas proporciones tomadas a partir de todas las muestras posibles. La esperanza de esa proporción muestral va a ser igual a la proporción poblacional. Y la varianza va a ser igual a la proporción poblacional por Q, que se acuerdan que era 1 menos P, dividido el tamaño de muestra, ¿sí? P generalmente era la probabilidad asociada al éxito y Q era la probabilidad asociada al fracaso, ¿sí? Acá también ustedes podrán ver que el tamaño de muestra está inversamente relacionado con la varianza de la proporción, ¿sí? Cuanto mayor sea la muestra, cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor va a ser la varianza de la proporción y al revés, ¿sí? Bien. Bueno, acá tienen un pequeño resumen de lo que hemos estado trabajando, siempre bajo condiciones de un muestreo realizado con reemplazo o con reposición. En el caso que el muestreo se realice sin reemplazo, ¿sí? Recuerden que las esperanzas de la media muestral y de la proporción muestral no se modifican, pero sí se modifican las varianzas a través de lo que se llama el factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? Este factor, tamaño de la población menos tamaño de la muestra, dividido el tamaño de la población menos 1, se llama factor de corrección y se agrega a la varianza de los estadísticos, ¿sí? En el caso que el muestreo, como les decía, se realice sin reposición. Bueno, otra cuestión importante que ustedes también vieron en la última unidad de estadística 1 es el teorema de muestreo en poblaciones normales, ¿sí? Que establece que si yo tengo una variable X que tiene distribución normal en la población con media mu y varianza sigma cuadrado, y tomo una muestra aleatoria de tamaño n de esa población, entonces la media muestral tomada de esa población con distribución normal, también va a tener distribución normal con media igual a la media de la población y varianza igual a la varianza de la población dividido n. Cualquiera sea el tamaño de esa muestra aleatoria que yo he tomado, ¿sí? Este teorema me permitía entonces inferir que si la variable X tiene distribución normal, entonces la media muestral también va a tener distribución normal, como decíamos, con media mu y varianza sigma cuadrado dividido n, cualquiera sea el tamaño de la muestra que yo tome, ¿sí? Y lógicamente esta conclusión me permite realizar una estandarización de la media muestral, restándole su esperanza y dividiéndolo por su desviación estándar, para calcular probabilidades, digamos, asociadas al estimador media muestral, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la población de la cual nosotros tomamos los datos no es normal? Si La teníamos que normalizar. Bueno, hay que aplicar el teorema central del límite, ¿sí? Si la población de partida de la cual yo tomé los datos no es normal, como en el caso anterior,
necesito aplicar el teorema central del límite para poder aproximar a la distribución normal, pero para eso se tienen que cumplir ciertas condiciones. Ya no es como en el caso anterior que el tamaño de muestra no me interesaba. Para poder aplicar el teorema central del límite, en el caso de la media muestral, necesito un tamaño de muestra mayor, bueno, acá igual puede ser también, los libros en general lo toman n mayor o igual que 30, y para poder aproximar la proporción muestral a la distribución normal, necesito también que se cumplan condiciones vinculadas al tamaño de muestra, que n por la probabilidad de éxito y n por la probabilidad de fracaso sean ambas mayores o iguales que 5, ¿sí? Bajo esas condiciones yo puedo aproximar a la distribución normal. Fíjense que acá ya no aparece, como en el caso anterior, z igual a un valor, como aparecía en el caso de las distribuciones normales. Acá nosotros poníamos directamente la estandarización. ¿Por qué? Porque partíamos de una distribución normal, entonces la media muestral también tenía distribución normal y podía estandarizar directamente. En el caso de poblaciones no normales, fíjense que se agrega, para poder usar la estandarización, se agrega la condición de que n tienda a infinito, ¿sí? Que en la práctica, digamos, y a través de estudios empíricos, se ha demostrado que en el caso de la media muestral, ese n que tiende a infinito se puede considerar cumplido cuando n es mayor o igual que 30, y en el caso de la proporción, cuando np y nq son mayores o iguales que 5, ¿sí? Pero es una aproximación, por eso aparece esta noción de límite acá en la definición teórica, que indica que no estoy estandarizando directamente porque la población de partida no es normal, ¿sí? Bien. Bueno, este teorema ustedes saben que es de gran aplicación en la estadística, justamente porque permite, partiendo de cualquier distribución, no necesariamente simétrica o normal, aproximar a esta distribución normal que está usada en la práctica con el requisito de los n o n por p y n por q según lo que esté analizando, ¿sí? Bien, vamos hasta acá. Este es un poco un repaso muy rápido de esta última unidad de estadística 1, que yo les decía que es como el vínculo con estadística 2, ¿sí? Son algunas nociones como muy generales de esa unidad para que ustedes refresquen y podamos empezar a trabajar ya en concreto con las distribuciones que se derivan de la distribución normal, que yo les había dicho, íbamos a trabajar con 3 distribuciones, la t, la chi cuadrado y la f, ¿sí? Que desempeñan también un papel muy importante en la inferencia estadística. Vamos a ver que las vamos a aplicar a estas 3 distribuciones durante toda la materia con distintos objetivos en distintas pruebas que vamos a ir realizando, ¿sí? Tienen asociado, a diferencia de lo que hemos venido trabajando, un concepto distinto, que son los grados de libertad, que determinan, digamos, la forma de la distribución y las probabilidades asociadas, ¿sí? Matemáticamente, estos grados de libertad se definen como la cantidad de observaciones linealmente independientes que hay en cada estadístico, que ya vamos a ir a ver, y en la práctica, digamos, vamos a ver que están muy vinculados con el tamaño de la muestra que se tome, ¿sí? Vamos a ver estadísticos que tienen distribución con n-1, grado de libertad, con n-2, ¿sí? Dependiendo de la prueba que uno quiera realizar, ¿sí? Estos grados de libertad son los parámetros que nos van a permitir un poco buscar las probabilidades asociadas a estas distribuciones. Así como para buscar probabilidad en el caso de la binomial, necesitábamos conocer, por ejemplo, el n y el p, o en el caso de la Poisson necesitábamos conocer el lambda. Bueno, en el caso de estas distribuciones necesitamos conocer, digamos, estos grados de libertad que, como les decía, van a estar asociados con el o los tamaños de muestras involucrados en el análisis, ¿sí? Bueno, la primera de estas distribuciones que vamos a empezar a ver es la distribución chi cuadrado, ¿sí?
Siempre partiendo, como yo les decía, de una variable X que tiene distribución normal, con media mu y varianza sigma cuadrado, ¿sí? Si estandarizamos las n variables que forman parte de la muestra aleatoria, esas n variables se van a distribuir normal también, con media 0 y varianza 1, que es la característica de la normal estandarizada. Se van a distribuir de manera independiente. ¿Por qué? Porque si la muestra es aleatoria, que es el requisito, digamos, sabemos que las observaciones son independientes, ¿sí? O sea que, en resumen, partimos de una variable con distribución normal y estandarizamos esa variable para que tenga esperanza 0 y varianza 1, ¿sí? Si se suman los cuadrados de esas n variables estandarizadas, podemos obtener una distribución chi cuadrado con n grados de libertad, ¿sí? O sea que la distribución chi cuadrado se define como la suma de n variables normales, estandarizadas e independientes, porque surgen, digamos, de una muestra aleatoria elevadas al cuadrado, ¿sí? En general, la chi cuadrado se va a simbolizar de esta manera, ¿sí? Y después vamos a ver que en general se usa como subíndice el valor de los grados de libertad. Esta es la definición, digamos, teórica. La esperanza de la chi cuadrado es igual a los grados de libertad y la varianza es 2 por los grados de libertad. O sea que vamos a simbolizar de esta manera para decir que X tiene distribución chi cuadrado con n grados de libertad, ¿sí? Como les decía, en general, los grados de libertad están asociados al tamaño de muestra, ¿sí? La esperanza, como decíamos, de una chi cuadrado es igual a el tamaño, a los grados de libertad, digamos, y la varianza es el doble de los grados de libertad, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, bárbaro. Bueno, entonces, ¿qué características tiene esta distribución chi cuadrado? Nosotros hasta ahora habíamos visto, por ejemplo, la normal, que era una distribución completamente simétrica, ¿sí? Que varía entre menos infinito e infinito, que tiene como media al 0 en el caso de estar estandarizada, ¿sí? Bueno, la distribución chi cuadrado, por tratarse de una suma de cuadrados, dijimos que era la suma de variables estandarizadas elevadas al cuadrado, solo puede asumir valores positivos, ¿sí? Esta es una característica distinta de la chi cuadrado respecto de la normal, ¿sí? Fíjense que el campo de variación de la normal era de menos infinito hasta infinito positivo, mientras que en el caso de la chi cuadrado el campo de variación es de 0 a infinito, ¿sí? Es una distribución positiva por su definición, ¿sí? Lógicamente que también vamos a tener una distribución chi cuadrado asociada con cada valor de los grados de libertad. Fíjense, por ejemplo, acá que si el tamaño de muestra es igual a 1, la distribución chi cuadrado tiene 1 grado de libertad, tiene esta forma, mientras que si yo voy aumentando los grados de libertad, por ejemplo acá para n igual a 5, la distribución chi cuadrado sigue siendo asimétrica derecha, pero su forma va cambiando un poquito, ¿sí? A medida que yo aumento los grados de libertad. O sea que es una distribución que presenta simetría derecha, muy asimétrica cuando los grados de libertad son bajos, como en el caso acá de n igual a 1, y se va volviendo, digamos, un poco más simétrica cuando n es igual a 4, ¿sí? Pero siempre asumiendo, a diferencia de la normal, solamente valores positivos. Bueno, ya vamos a ver que esta distribución chi cuadrado está relacionada con la distribución de la varianza muestral, ¿sí? Ustedes saben que, o han visto en estadística 1, que si nosotros tenemos una muestra de tamaño n extraída de una población, la varianza se podía calcular
la varianza corregida, ¿sí? Se podía calcular como la suma de las diferencias entre cada valor de la variable y la media al cuadrado dividido n-1, ¿sí? A lo mejor esto en estadística 1 no lo usaron tanto, en general se trabajaba con n, pero ya vamos a ver que acá en estadística 2 sí es importante porque el hecho de dividir por n-1, cuando se trata de la varianza de una muestra, permite que se cumpla alguna propiedad deseable de los estimadores, ¿sí? Entonces, a partir de esta definición, ¿sí? También puede demostrarse, y eso está en el capítulo 6 de estadística 1, que la esperanza de la varianza muestral es igual a la varianza poblacional. Se puede definir una variable que va a tener distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, ¿sí? Esa variable se puede definir como la suma de las diferencias entre cada valor de la variable y la media al cuadrado dividido la varianza poblacional, ¿sí? La expresión, digamos, más frecuente de esto es n-1 por la varianza muestral dividido la varianza poblacional, que es otra forma de expresar el numerador de esto, digamos, se puede expresar, fíjense, pasando el n-1 multiplicando acá por ese cuadrado, que es lo que hacemos acá. Y este estadístico, que como les decía, tiene n-1 grado de libertad, ya vamos a ver que se utiliza para realizar inferencias sobre la varianza de una población, ¿sí? Ahora lo hemos presentado solamente, luego cuando veamos las técnicas de inferencia, la estimación por intervalos y las pruebas de hipótesis, vamos a ver que se puede utilizar, como les digo, para realizar inferencias sobre la varianza de una población. Por ahora solo contarles que esta expresión, n-1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado, es un estadístico, o sea, una combinación, una fórmula que tiene el estimador y el parámetro poblacional vinculados a la varianza y que tiene distribución chi cuadrado con n-1 grado de libertad, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía, para calcular probabilidades asociadas, digamos, a estas variables, vamos a poder usar o el InfoStat o la aplicación, digamos, que ustedes descargan en el celular o en la computadora, ¿sí? La idea hoy era mostrarles un poco, es muy simple, el calculador de probabilidades, que ustedes ya seguramente lo han utilizado en estadística 1 para otras distribuciones, se puede utilizar también para calcular probabilidades asociadas con la chi cuadrado, ¿sí? Lógicamente que siempre para buscar probabilidades tenemos que saber, como les decía yo, los grados de libertad, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos una chi cuadrado con 15 grados de libertad. Siempre el subíndice indica los grados de libertad asociados a la distribución, ¿sí? Entonces, en el calculador de probabilidades de InfoStat, uno selecciona chi cuadrado, ¿sí? Los grados de libertad se colocan en el valor indicado por B, ¿sí? Dentro de la pantalla de InfoStat. Lambda siempre por defecto lo van a dejar ustedes en 0, que es el valor que figura por defecto en el InfoStat, ¿sí? Porque hay otro tipo de distribuciones donde se puede especificar otro parámetro, pero nosotros no la vamos a trabajar, que es este parámetro lambda. Entonces siempre hay que dejarlo por defecto en 0, que es el valor que figura. Y entonces especificar en B los grados de libertad. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que la chi cuadrado con 15 grados de libertad sea mayor que un valor, 30,58, ese valor lo especifico acá dentro de la pantallita que dice valor de X, luego presiono acá en calcular y me va a dar dos probabilidades asociadas, digamos, a ese valor. La probabilidad de que la variable sea menor a ese valor y la probabilidad de que sea mayor, que es la que en este caso me interesa, ¿sí? Gráficamente, fíjense, esta sería la chi cuadrado con 15 grados de libertad. La probabilidad que nosotros estamos buscando es desde el valor 30,58 hacia la derecha, porque estamos buscando valores mayores
probabilidades asociadas a valores mayores a 30,58. O sea que la probabilidad asociada sería 0,0099, ¿sí? O 0,01 redondeando a 2 decimales, ¿sí? ¿Por qué me parece que la probabilidad acá es 0? La probabilidad de que x sea igual al valor 30,58, a ver. Si yo, por ejemplo, buscaba con la binomial o buscaba con la Poisson, me da un valor. ¿Por qué acá no? Porque no es puntual. No, yo me O especifiqué el sea, valor. no es continua. La A ver. probabilidad dentro de la, digamos, dentro de todo ese conjunto de puntos es igual a 0 porque no es un punto determinado, Claro, la variable es sino una continua. superficie. Claro, bien. Estamos trabajando con distribuciones para variables continuas, ¿sí? Recuerden que estas distribuciones se derivan de la normal, que la normal es una distribución para variables continuas, con lo cual estas también son distribuciones continuas, fíjense los gráficos, ¿sí? Con lo cual, recuerden ustedes que para variables continuas la probabilidad en un punto es 0, ¿sí? Porque estamos trabajando, como decía la compañera, con áreas de probabilidad. Entonces, yo para variables continuas puedo calcular la probabilidad de que la variable sea mayor que un valor o menor, porque eso implica un área de probabilidad, pero no puedo calcular la probabilidad en un punto, porque la probabilidad puntual para variables continuas es 0. Por eso es que InfoStat acá, este valor me lo indica como 0, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, también podría yo necesitar determinar los valores de un h cuadrado con 15 grados de libertad que encierren, digamos, una probabilidad deseada, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, yo quiero determinar los valores del h cuadrado, que llamé yo en este caso c sub 1 y c sub 2, que encierren una probabilidad, que es lo que está pintado en rosa, de 0,95. ¿Sí? El área debajo de la curva, si bien la curva no es simétrica, sí se cumple que el área debajo de la curva es 1, como en el caso de la normal, ¿sí? Con lo cual, yo sé que si acá tengo 0,95 en el centro, voy a tener 0,025 en cada uno de los extremos de la distribución, suponiendo, digamos, que las dos colas de la distribución, digamos, tienen igual probabilidad, ¿sí? O sea que el intervalo es simétrico. Entonces, tengo una distribución donde tengo que encontrar estos dos valores. Pasará acá como en el caso de la normal, que los dos valores eran iguales en valor absoluto, uno negativo y el otro positivo. ¿Qué les parece? No, No, ¿por porque qué? solo asume valores positivos. Muy bien. La variable esta solo asume valores positivos, porque por ahí suelen, digamos, apresurarse en esto, encuentran el valor C sub 2 positivo y lo colocan igual negativo. Eso no se cumple en esta distribución, porque fíjense que la distribución parte desde cero, es una distribución positiva, porque se definía como la suma de n variables normales, estandarizadas, pero elevadas al cuadrado. Entonces, utilizando esta información, sí puedo indicarle a InfoStat hasta alguna probabilidad para buscar, por ejemplo, el valor C sub 1, ¿sí? Yo le indiqué acá a InfoStat que la probabilidad de que mi chi cuadrado sea menor a C sub 1, que es el límite inferior, el valor inferior, es 0,025, ¿sí? Eso lo habíamos determinado acá gráficamente, ¿sí? Estoy buscando este valor, C sub 1, y determine que si en el centro había 0,95 y lo que queda se distribuye por igual en los dos extremos de la distribución, en cada extremo iba a haber 0,025 de probabilidad. Entonces, le indiqué a InfoStat que la probabilidad de que el h cuadrado sea menor que el valor que estoy buscando es 0,025, también le podrían haber especificado y pongo calcular, y en este caso InfoStat me calcula cuál es el valor de X, ¿sí? Acá estamos haciendo al revés que en el caso anterior. En el caso anterior pusimos el valor de X acá, y InfoStat nos calculó las probabilidades. Acá, al revés, nosotros tenemos como datos las probabilidades y queremos encontrar
el valor o los valores del h cuadrado. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda hasta acá? Sí, profe, se entiende. Bien. Y para buscar el otro valor, el C sub 2, yo le puedo indicar a InfoStat que C sub 2, fíjense, deja a su derecha 0,025 de probabilidad, o bien le puedo indicar a InfoStat que a su izquierda, el C sub 2, deja 0,95 más 0,025 de la cola, o sea, 0,975, ¿sí? Indicándole a InfoStat cualquiera de esas probabilidades, me va a indicar cuál es el valor correspondiente a ese C sub 2, ¿sí? Yo le indiqué acá que el valor a la izquierda de C sub 2 era 0,975 y puse calcular y me calcula que el valor de C sub 2 es 27,49, ¿sí? Entonces he podido determinar los dos valores que encierran, digamos, una probabilidad de 0,95, ¿sí? Esto es con la aplicación, es bastante parecida. Fíjense que acá estoy trabajando con un h cuadrado con 5 grados de libertad, o sea, dentro de la aplicación también tienen que buscar la distribución chi cuadrado. Le indican los grados de libertad, que acá aparecen como df. Acá estoy suponiendo que voy a trabajar con un h cuadrado con 5 grados de libertad, que los indico acá, y quiero calcular la probabilidad de que el h cuadrado sea mayor que el valor 6, por ejemplo, que lo indico dentro de los valores de x, y me calcula, acá podrían desplegar hacia abajo, esta es la probabilidad de que sea mayor, pero si buscaran la probabilidad de que sea menor, por ejemplo, seguramente estará acá abajo, despliegan en la flechita y van a encontrar la otra probabilidad, ¿sí? En este caso, la probabilidad que nosotros estamos buscando es la probabilidad a la derecha del valor 6, ¿sí? Que es la probabilidad de que el h cuadrado sea mayor a ese valor, ¿sí? En este caso, 0,30, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Bueno, la otra distribución, además del h cuadrado que vamos a trabajar durante la materia, es la distribución f de Snedeker, que se define como el cociente de dos chi cuadrados, dos distribuciones o dos variables chi cuadrado, también independientes, divididas por sus grados de libertad, ¿sí? De manera que si tengo una variable u que tiene distribución chi cuadrado con m grados de libertad y una variable b que tiene distribución chi cuadrado con n grados de libertad, puedo obtener la variable f haciendo el cociente entre la variable u por sus grados de libertad y en el denominador la variable b dividida sus grados de libertad. Este cociente entonces tiene distribución f. La f, a diferencia del h cuadrado, tiene dos grados de libertad asociados, los del numerador y los del denominador, ¿sí? Y ambos los voy a tener que especificar para poder calcular las probabilidades asociadas a esa distribución, ¿sí? Esta distribución, fíjense que se define como el cociente de dos chi cuadrados, que van a ser positivas por su definición, dividido los grados de libertad. Los grados de libertad dijimos que estaban asociados con el tamaño de muestra. O sea que si estos términos u y b son positivas por ser chi cuadrados, m y n por ser grado de libertad también son positivos, porque el tamaño de las muestras no puede ser un valor negativo. Entonces, este cociente también va a resultar siempre positivo, por eso es que la distribución f es una distribución también siempre positiva, que tiene campo de variación entre 0 e infinito, ¿sí? Es asimétrica hacia la derecha y muy parecida a la chi cuadrado, ¿sí? Lógicamente porque se deriva de dos distribuciones chi cuadradas. También pasa lo mismo que el h cuadrado, a medida que yo voy aumentando los grados de libertad del numerador y del denominador, se va volviendo cada vez más simétrica. Acá hay más combinaciones posibles porque, como les decía, la h cuadrado tiene dos grados de libertad asociados, los del numerador y los del denominador, que no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí?
por ejemplo, esta azul, bien asimétrica, es para una F con 2 grados de libertad en el numerador y 2 en el denominador, ¿sí? Esta celestita, ya más simétrica, es para 20 grados de libertad, tanto en el numerador como en el denominador, ¿sí? Pero lógicamente hay otras combinaciones posibles derivadas de cada combinación de grados de libertad, ¿sí? Bien. Bueno, así como definimos un estadístico que tenía distribución chi cuadrado y que íbamos a usar en las inferencias de la varianza, acá también, a partir de las definiciones de los estadísticos que usamos en el caso anterior, podemos definir dos variables chi cuadrado, ¿sí? Y a partir de esas variables chi cuadrados y haciendo su cociente, podemos encontrar un estadístico, ¿sí? Fíjense que lo que hemos hecho es dividir esta variable que habíamos dicho, este estadístico que tiene distribución chi cuadrado, porque se deriva a partir de la varianza de la población y de la varianza de la muestra, por sus grados de libertad. Dijimos cuando definimos la chi cuadrado que este estadístico tiene distribución con n-1 grado de libertad, por eso acá se divide por n-1. N1 indica los grados de libertad asociados a U, y N2 en este caso indica los grados de libertad asociados a B. Entonces dividimos cada estadístico por sus grados de libertad, simplificamos acá los N1 menos 1 con este denominador y el N2 menos 1 con este denominador, y fíjense que nos queda esta expresión donde tenemos el cociente de las varianzas muestrales multiplicado por el cociente de las varianzas poblacionales, ¿sí? Y este estadístico, que lo vamos a utilizar para comparar varianzas de dos poblaciones, tiene distribución F con N1 menos 1 y N2 menos 1 grados de libertad, ¿sí? Este estadístico lo vamos a utilizar, como les decía, en inferencias sobre las varianzas de dos poblaciones. Bueno, de la misma manera que hicimos antes, pueden ustedes utilizar InfoStat para calcular las probabilidades asociadas. En ese caso tendrían que buscar dentro de InfoStat lo que dice F no central, ¿sí? Fíjense que acá aparecen dos parámetros a especificar, porque yo les decía que la F tiene 2 grados de libertad, asociados con el numerador y asociados con el denominador, ¿sí? Esta expresión me está indicando que voy a trabajar con una F que tiene 5 grados de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador. Entonces esos valores se especifican como U y B, ¿sí? Lambda, de nuevo, lo dejan en 0 por defecto, digamos, porque nosotros solo vamos a trabajar con distribuciones no centradas, digamos, en el caso que uno trabajara con distribuciones centradas, especifica este valor, pero eso nosotros no lo trabajamos. Y de la misma manera, si yo quiero buscar, como en este caso, la probabilidad de que F sea menor que un valor determinado, indico ese valor dentro de los valores de X, presiono calcular acá y me va a indicar InfoStat la probabilidad asociada, ¿sí? En este caso nosotros estamos buscando la probabilidad de que una F con 5 y 10 grados de libertad sea menor que 3,326. Entonces, de las dos probabilidades que me arroja InfoStat, selecciono la probabilidad asociada con valores menores que el valor de X, que en este caso sería 0,95, ¿sí? Y que sería el área a la izquierda del 3,32, que es la que está pintada con rosa en el gráfico, ¿sí? De la misma manera que antes, puede suceder que en lugar de darme el valor de X o de F, digamos, asociado, yo tenga que buscarlo a partir de una probabilidad dada, ¿sí? O sea, acá yo tengo que buscar el valor de F dada la probabilidad. Entonces me dice que busque aquel valor de F para 5 y 10 grados de libertad, de manera que la probabilidad a la izquierda de ese valor F que yo tengo que buscar es de 0,20, ¿sí?
me está indicando que la probabilidad asociada a la izquierda, al área izquierda, digamos, a ese valor de F es de 0,20, que sería la parte que está pintada con rosa acá en ese gráfico. Y yo tengo que encontrar cuál es el valor que deja a su izquierda 0,20 y por lo tanto a su derecha 0,80 de probabilidad, ¿sí? Entonces puedo usar cualquiera de esos dos valores de probabilidad, o el área a la izquierda que es 0,20 o el área a la derecha que es 0,80. Le indico cualquiera de esas dos áreas a InfoStat. Yo acá le indiqué el área a la izquierda, 0,20, y pongo calcular y InfoStat me indica cuál es el valor de F, entonces que cumple con esa condición. En este caso, 0,456, ¿sí? O sea, dada alguna probabilidad a la derecha o a la izquierda, InfoStat me busca el valor asociado. Y algo similar, digamos, con la aplicación. Especifico acá los grados de libertad, ¿sí? Especifico el valor de X, si lo que quiero es buscar una probabilidad, ¿sí? Y que puede ser la probabilidad a la derecha, como en este caso mayor, o la probabilidad a la izquierda de un valor, como en este caso, ¿sí? Desplegando acá en la flechita esa hacia abajo o hacia arriba, uno busca las probabilidades que necesita, ¿sí? Mayor o menor según lo que tenga que buscar. ¿Se entiende? Acuérdense que por ser continuo, acá es lo mismo en todas las distribuciones, normal, t, chi cuadrado y f, es lo mismo poner mayor o mayor o igual, menor o menor o igual, porque la probabilidad en un punto, ya repasamos recién, que es igual a 0. O sea que es lo mismo expresarlo así o expresarlo con el igual, ¿sí? En cualquiera de estas distribuciones continuas. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Sí. Bueno. Esta parte es muy fácil, es muy introductoria y simplemente es de repaso, digamos, de la búsqueda de nuevas probabilidades, ¿no? En InfoStat o en la aplicación, ¿sí? Pero esta parte no es demasiado compleja, pero sí es necesaria para lo que viene, ¿sí? Bueno, y la última distribución que nos queda es la T de Student, que se define como el cociente entre una distribución normal estandarizada y la raíz cuadrada de una chi cuadrado dividida por sus grados de libertad, siendo estas dos variables, la normal y la chi cuadrado, estadísticamente independientes, ¿sí? Entonces, a partir de una normal estándar y de una chi cuadrado, puedo obtener la variable t, ¿sí? Haciendo el cociente entre la normal estándar y la raíz cuadrada de la variable chi cuadrado dividida por sus grados de libertad. Esta expresión define una variable t con n grados de libertad asociados, ¿sí? Entonces, a partir de las características que hemos ido definiendo para cada una de las distribuciones, podemos definir también la de la distribución t. Fíjense que esta distribución es simétrica a diferencia de lo que ocurría con las dos anteriores que hemos visto. ¿Por qué? Porque vimos que estaba definida como una normal estándar en el numerador y una chi cuadrado. Este denominador sí va a ser positivo porque está definido a partir de la chi cuadrado y de sus grados de libertad que dijimos que eran positivos, con lo cual este denominador es positivo. Pero la normal estándar, ustedes saben que puede variar entre menos infinito e infinito, con lo cual si el numerador tiene un campo de variación que puede ser negativo, es posible que la variable t sea negativa y por eso esta variable es más parecida a la normal en el sentido de que es simétrica con respecto a 0 y varía entre menos infinito e infinito positivo, ¿sí? Es un poco más dispersa que la normal, o sea, más achatada, ¿sí? Que la distribución normal, pero a medida que aumentan los grados de libertad, fíjense acá en el gráfico, nosotros partimos de 10 grados de libertad, por ejemplo, para esta roja, y cuando n es igual a 30, o sea, tenemos 30 grados de libertad, tenemos esta otra distribución. Prácticamente para n igual a 30, la t y la normal son casi iguales, ¿sí? Por eso se dice que esta distribución se aproxima a la normal a medida que yo aumento
el tamaño de muestra, que está vinculado con los grados de libertad, ¿sí? La esperanza de esta distribución es igual a 0, ¿sí? Y la varianza es igual a los grados de libertad divididos por ese valor menos 2, ¿sí? O sea que en general resulta siempre mayor que 1. Bueno, entonces a partir de la distribución normal, de la estandarización de la media muestral, que nosotros habíamos visto que tiene distribución normal, y de este estadístico definido a partir de la varianza muestral y poblacional, que vimos antes que tenía distribución chi cuadrado, yo puedo entonces, usando la definición de la TD Student, dividir este estadístico normal estandarizado por la raíz cuadrada de este estadístico que tiene distribución chi cuadrado dividido por n-1, que son sus grados de libertad. Si uno trabaja acá algebraicamente un poquito y simplifica los términos que se pueden simplificar, se llega a esta expresión, que es la de un estadístico, ya vamos a ver, muy utilizado, para realizar inferencias sobre la media de una población, ¿sí? Este estadístico tiene distribución TD Student con n-1 grados de libertad, ¿sí? Bueno, también puedo utilizar la distribución, el calculador de probabilidades para determinar probabilidades asociadas a esta distribución. Acá sí puedo tener la probabilidad entre un valor negativo y un valor positivo, porque dijimos que este campo de variación de esta variable es igual que la normal, desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Entonces acá trabajarían en forma muy similar a lo que ustedes han visto para la normal, ¿sí? Tengo que buscar la probabilidad pintada en rosa, o sea, la probabilidad entre el valor menos 2,25 y 2,25, ¿sí? Entonces, ustedes saben que eso, como hacían en la normal, se puede hacer determinando la probabilidad acumulada hasta el 2,25 positivo, menos la probabilidad acumulada hasta el 2,25 negativo, ¿sí? Acuérdense que F indicaba probabilidades acumuladas hasta un valor, ¿sí? Esto también lo usábamos cuando trabajábamos con normal, ¿sí? Este F indica que estoy calculando la probabilidad acumulada hasta 2,25, entonces para una T con 12 grados de libertad. Entonces especifico los grados de libertad, selecciono primero la TD Student, el calculador de probabilidades, en B indico los grados de libertad, que en este caso serían 12, indico el valor de X, 2,25 en este caso, y calculo las probabilidades asociadas. La probabilidad acumulada hasta 2,25 es 0,9780, y acá lo mismo, solo que en lugar de 2,25 voy a poner menos 2,25, porque estoy calculando esta probabilidad acumulada. Infostat me da la probabilidad acumulada hasta ese valor, 0,0219, ¿sí? 0,022 redondeado, y por diferencia puedo obtener la probabilidad dentro del intervalo, ¿sí? Esta es la más fácil de trabajar porque es la más parecida a la normal, digamos, dentro de las que hemos visto, ¿sí? De la misma manera puedo calcular, dada una probabilidad, el valor asociado a esa probabilidad. Por ejemplo, acá estoy buscando el valor de T con 12 grados de libertad, que deja a su izquierda 0,10 de probabilidad, ¿sí? Entonces le especifico a Infostat la probabilidad a la izquierda, que corresponde a esta área pintada con rosa, 0,10, o le puedo especificar también el área a la derecha del valor, que por diferencia sería 0,90, y Infostat me calcula cuál es el valor asociado a esa probabilidad, en este caso menos 1,36. Y lo mismo con la aplicación, ¿sí? Especifico los grados de libertad, especifico el valor de X, ¿sí? Y después despliego, digamos, para determinar cuál es la probabilidad que quiero calcular, ¿sí? La probabilidad que sea mayor, menor, y también tienen el doble de la probabilidad para valores mayores, ¿sí?
cualquiera de los que necesiten, digamos, lo determinan. En este caso estamos buscando la probabilidad de que sea menor a 1,5, entonces seleccionamos la opción X menor o igual que ese valor y nos da una probabilidad de 0,92, 0,27, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que quieran revisar? ¿Algo sobre lo que hace que volver? ¿No? No, profe. Bueno, si les parece, hacemos un recreo de 10, 15 minutos más o menos, son y 35, a las menos 10, si les parece, volvemos, así descansamos un ratito, yo también descanso un poco la voz, pauso la grabación y volvemos entonces a las 10:50, ¿sí? Así ya iniciamos con la próxima unidad. Genial. Perfecto, gracias, profe. Nos vemos a las 10:50.